Buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo van? Hola, profe. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas bien ahí? Uh, Qué bueno, profe, ¿qué me decías? Es que no alcanzo a escuchar. que sí me escuchas bien. Sí, 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 señor. Ah, bueno. Listo, chicos. A ver. Buenas tardes a todos las personas que van llegando. Eh, Vamos a comenzar con la clase de hoy. Pues no sé, espero que hayan pasado unas lindas vacaciones. Encerrados, pero pues ni modos. Cualquier cosita que haya relacionado a la hoja de ruta, pues no me están comentando. Ayer estuvimos haciendo tutorías con Nicolás, entonces pues fue bastante provechoso. Se aprovechó mucho el tiempo y logramos despejar dudas y inquietudes de algunas personas. En el día de hoy, para grado octavo, tenemos el tema que es figuras literarias, ¿sí? mm, una parte de las figuras literarias, no todas, tres en especial. Y para lo que es grado noveno, tenemos lo que es obras literarias latinoamericanas uno. Entonces vamos a seguir con la clase de octavo, que tiene que ver con las figuras literarias. Las figuras literarias, chicos, pues son como unas herramientas que están a nuestra disposición para poder nosotros tener un lenguaje quizá mucho más elaborado, más refinado, y donde hay un uso de ese lenguaje en ciertos ámbitos y en ciertas pues, circunstancias específicas que no es muy común, ¿sí? En la cotidianidad no vemos como que el uso de estas figuras literarias como algo muy común, sino todo lo contrario, o sea, en pocas ocasiones encontramos estas figuras literarias y pues ya tienen que ver un poco con lo que son los chistes, también la poesía, ¿sí? Descripciones también que tienen que ver con diferentes estrategias para poder, uno, transmitir, no sé, significados, sentidos de diferente índole. Entonces, pues las figuras literarias han estado ahí presentes, más que todo como herramientas del poeta, Profe, ¿sí? Dime. qué pena, regálame un segundito, es que algunos chicos me comentan que no Vale. oyen bien, entonces voy a revisar rápidamente el audio, conectándome yo también como un asistente extra para ver qué Listo. podemos solucionar. Vale. ¿Dónde estoy yo? Listo, profe, si quieres, por favor, ya me uní a la llamada, entonces, si quieres, porfa, empieza a hablar nuevamente Vale. para escuchar lo que ellos escuchan. Dale, listo. Nada, chicos, estaba mirando por ahí en el chat que algunos tenían dudas en cuanto al PETWAT. Eh, pues vamos a tratar de que todas esas dudas despejarlas en un tiempo pues prudente porque pues tengo que avanzar con la temática. Ayer, por ejemplo, en tutorías estuvimos haciendo ese espacio y esa labor. Entonces, pues si pueden asistir a las tutorías el otro lunes sería pues lo ideal para pues suplir esa necesidad.
Ya sí, pues, no sé, pues vayan avanzando con lo que no tengan dudas, inquietudes, y eso vayan no dejando para, pues, el día lunes que vamos a hacer la tutoría. Estaba mirando, pues, el martes, ¿cuándo es la entrega de la hoja de ruta, Nico? Qué pena contigo. El 21 de abril. El 21, entonces es el martes, el próximo martes. Mm, no sé, ya está muy encima. Entonces sí tocaría sacar un tiempo esta semana para pues despejar esas dudas, inquietudes. Pero pues lo correcto es en este momento seguir avanzando con la temática. Em, Nicolás, no sé si ya se escucha bien, ¿hay problemas con el audio o no? Sí, sí, señor, ya todos me dicen que, bueno, una gran parte de los estudiantes me dicen que se escuchó bien. Vale, listo. Entonces ahora sí, si quieren vamos a empezar. Y, y pues nada, espero pues no, ustedes estén ahí interactivos, participando también, para que sea más fluida la cosa. Em, en cuanto pues lo que yo les estaba diciendo, a las personas que no me escucharon bien, las figuras literarias son como unas herramientas, ¿sí? Que están a la disposición de el escritor, del poeta, para tratar de refinar el lenguaje, de hacerlo un poco más sofisticado, ¿sí? De que no sea un lenguaje común y corriente cotidiano, sino que haya como que una sofisticación de ese lenguaje al punto de que pues se puedan decir cosas lindas, persuadir, convencer a partir de todos esos juegos o estrategias y técnicas que son pues esas figuras literarias. eh, pues uno pues pueda en el discurso o en el texto también convencer, persuadir, y esa es la función pues principal, ¿no? Esto hace parte una disciplina que pues fue iniciada por los griegos, que se llamaba o se llama la retórica, ¿sí? Entonces, tener presente eso, como que las figuras, no sé si ustedes pueden hacer como la equivalencia de que son también como, así como hace uno figuras en diferentes deportes, ¿sí? En el fútbol hay figuras, eh, el yoga bonito y, no sé, maromas, la vuelta al mundo, la 21, así, todo el tipo de jugadas, la elástica, ese tipo de, pues, figuras que son en los deportes, también podríamos decir que son, pues, llamativas y que son técnicas utilizadas para en diferentes puntos específicos del juego, no sé, eh, situar un referente, ¿no? Más creativo, distinto, más innovador. Lo mismo pasa con con las palabras, ¿no? Podríamos ver las figuras literarias como que esos juegos del lenguaje que permiten a mí, pues, de entretener, convencer, persuadir, y esa es como su función principal. Em, Dentro de pues, las tres principales figuras literarias que podemos encontrar nosotros, sí, porque hay pues muchas más. Está el Profe, símil, dime. qué pena. Chicos, a todos les voy a pasar el link de la tutoría por el grupo y también lo voy a poner acá en un momento. Ah, bueno, ya Samuel lo compartió acá por, por el chat. Entonces, por favor, unirse por ahí si presentan problemas de audio. Listo, profe, qué pena. Vale. Entonces, como les venía diciendo, pues estas son las tres como principales. Está el símil, la metáfora y la prosopopeya. El símil ya tiene que ver con una pues comparación. No sé si ustedes han tenido como que la experiencia de ver un capítulo del Chavo del Ocho que siempre cuando va a hacer referencia a la poesía relaciona los ojos como dos canicas de basura y bueno, no sé, hace rato no recuerdo, pero pues ese capítulo yo lo recuerdo muy bien porque había un uso del lenguaje poético y se
llevaba a cabo esta figura. Normalmente el símil es una figura retórica que siempre va a utilizar el morfema como, ¿sí? Cuando utiliza esa palabrita como, ahí ya está haciendo inmediatamente una comparación, ¿sí? ¿Qué es una comparación? Pues es como una equivalencia en un orden de semejanzas, ¿sí? O también pueden ser a partir de pues, las diferencias. Uno puede encontrar ciertas diferencias que son iguales y hacer comparaciones, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues el símil, su función es la de comparar, ¿sí? Em, y siempre vamos a entenderla como esa partícula como, ¿no? El cómo es muy crucial en el símil. Ejemplo de eso podríamos encontrar, pues, el cielo de fuego como la bóveda de un horno, ¿sí? Amaneció siempre sin una nube. Entonces, si se dan cuenta, está comparando la bóveda, ¿sí? De un horno en equivalencia o en semejanza a el cielo, ¿sí? Y no es cualquier cielo, no es un cielo azul, no es un cielo de fuego. Entonces, esto, pues, es una comparación, es un símil y es prácticamente un ejemplo muy, muy como que precolombino, ¿no? Porque pues el cielo para ellos y el fuego eran cuestiones metafóricas que tenían que ver con algo más allá de su cosmovisión de mundo, ¿no? Entonces, para ellos las estrellas, el cielo, todo era como que algo cotidiano también, pero que pues se manifestaba en las cosas más mínimas, como la bóveda de un horno, ¿no? Amaneció siempre sin una nube. Entonces, pues es una pequeña descripción, ¿no? Pero entonces en esa descripción encontramos el uso de que de una figura literaria que es el símil. Entonces, más ejemplos del símil podríamos encontrar tan hermosa como una rosa, ¿sí? Acá también hay un símil, pero si se dan cuenta el uso de la rima, hermosa con rosa. El segundo ejemplo, la arena tan caliente como el sol que la saludaba, ¿sí? Entonces ya está haciendo una equivalencia en que, en semejanza de que es igual de caliente la arena como el sol que la saludaba, o pues eso de saludar también implica pues como que le caía, ¿no? Entonces es un uso, pero miren cómo el cómo ahí une esas dos equivalencias, ¿no? Las dos comparaciones. Pasaba el tiempo tan lento como pasa el agua del dique, ¿sí? Entonces, también hay una metáfora que tiene que ver con la temporalidad y con el tiempo, ¿no? Entonces, como pasa el agua por el dique, ¿sí? Como pasa el agua por dónde? Por el dique. ¿Qué es el dique? ¿Alguien sabe qué es el dique? Bueno, nadie participó. Pero si no estoy mal, un dique es como una forma de, bueno, es una represa, pero algo parecido. Sí, como una especie de canal por donde pues lo que hace es desviar como el agua, ¿no? O contenerla más que desviarla. Y por ahí pues pasa lento, ¿no? Porque depende de la marea, cómo pase el agua, ¿sí? Y va a sobrepasar ese dique, esa muralla que la contiene. Entonces, es una equivalencia también. Eh, y miren cómo está la palabrita, la partícula como. Cabello rizado como enredaderas en la pared, ¿sí? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver unas matas que son enredaderas que se pegan a todo tipo de muros, ¿sí? Árboles, ¿sí? Entonces comparar algo de la naturaleza con el Santiago, cabello de rápidamente, algo. por favor, mándame. Entonces, si ven la equivalencia, rápido como el viento pues se va volando, fugaz, pasa a veces muy rápido y por eso es que uno hace esa equivalencia, ¿no? Hasta aquí el símil es muy sencillo.
la partícula, la palabra como y siempre la equivalencia. En la segunda figura literaria tenemos lo que es la metáfora. La metáfora, sí, es una comparación, pero es una comparación que se tiene que manifestar de manera implícita, ¿no? O sea, no se manifiesta de manera explícita o directa, sino que el significado queda como que en un segundo plano y uno tiene que inferirlo y uno tiene que como que hacer un trabajo mucho más denso o bueno, mucho más complejo en lo que significa esas equivalencias, ¿sí? Porque ya no está la palabra como, ¿sí? Esa palabra como me hacía esa equivalencia más explícita, pero como em, en la metáfora yo no la tengo porque ya tengo es un lenguaje directo. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? No voy a tener esa cuestión explícita, sino va a ser implícita y yo tengo que inferirla y casi como que descodificarla. Por eso es que dice aquí que solo aparece el término imaginario, ¿no? Y el término real se omite y se oculta. O sea, ese término o ese significado que se busca a través de esa metáfora solamente está a nivel interno y pues uno tiene que hacer el trabajo de descifrarlo. Vamos con un ejemplo. Ojos de fuego, mirada penetrante, raza de bronce. Si se dan cuenta, ¿qué es tener los ojos de fuego? Uno tiene que alcanzar a inferir, porque pues eso no está diciéndolo de manera muy explícita, que es una mirada penetrante. Bueno, acá ya vemos que este sentido ya va teniendo un poco más de sentido porque los ojos pues expresan una mirada, ¿sí? Y que ese fuego tiene que ser contundente, penetrante, no sé si herir, atravesar, ¿sí? Y aparte, después de que escribe ya los ojos, la mirada, nos habla de una raza. ¿Cuál es esa raza? Una raza de bronce, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la raza de bronce, ¿qué creen que sea, no? Una raza de bronce, eh, pues quizá más humana, más resistente. ¿El bronce para qué sirve o cómo se tiene en cuenta pues, ese mineral, ese que es un metal, ¿sí? Eh, ese metal que se tiene en cuenta para la humanidad, ¿para qué sirve o cuál es su funcionalidad? Creo que es por donde nosotros transmitimos todo tipo de electricidad. No, es el cobre, perdón. Pero el bronce, que ya es como, si en ese orden de ideas, pues del podium, es oro, plata y bronce, es como el tercer hombre, ¿no? Un tercer tipo de raza de bronce, ¿sí? Como que podríamos relacionarla como con ese aspecto, ¿no? La raza que tiene unos ojos de fuego, una mirada penetrante y pues que quizá en el podio está siempre de terceras, ¿no? O está en ese, O está en... en ese lugar que pues es el Latinoamérica, ¿no? El tercer mundo. Más Profe, dime. tenemos una participación de eh, Gisette, hablando sobre los diques. Nos dice que los diques artificiales pueden ser utilizados para prevenir la inundación de los campos aledaños a los ríos o mares. Sin embargo, también se utilizan para encajonar el flujo de los ríos a fin de darles un flujo más rápido. Son conocidos como diques de contención. Protege determinadas áreas contra el embate de las olas. Ok. Entonces cuando acá hablábamos en el símil de que el tiempo pasa tan lento, ¿sí? Como pasa el agua por el dique, se refiere a eso, ¿no? Como que pues el agua casi no puede pasar y si pasa es muy de vez en cuando porque sube la marea. Entonces, imagínense en el tiempo pasando muy de vez en cuando y que no se sienta que pasa, sino que es estático y no es dinámico, pues a eso se refería.
Sí, entonces ya queda un poquito más claro el símil, ¿no? Al tener uno los significados como tal, porque pues a veces uno no tiene que el significado. Entonces sí, muy bien, gracias por ampliar mucho más la significación de lo que es un dique. Entonces seguimos con la metáfora. Si se dan cuenta, acá no está ojos como de fuego, ¿no? Acá dice ojos son de fuego y imagínense unos ojos de fuego, ¿sí? Que realmente los ojos no sean así como que blancos con la pupila, sino que, o que la pupila sea de fuego, así ardiendo. Una mirada que atraviesa, ¿no? Y pues una raza que es de bronce. Más ejemplos de metáfora podremos encontrar pues las perlas de tu boca, a qué hace referencia, por ejemplo, eso de las perlas de tu boca, se hace referencia pues a los dientes, ¿no? El término imaginario son perlas, ¿cierto? Y el concepto que se omite es dientes, ¿no? Entonces por eso es que ya hay una pues se quita de manera evidente el significado para ocultarlo, para que uno diga, oye, es que las perlas son los dientes, que, y si se dan cuenta no hay un cómo. Entonces por eso es que la metáfora funciona mucho más, o sea, es un nivel mucho más complejo porque uno tiene que inferir ya qué es realmente lo que significa eso que me está diciendo porque no es en un lenguaje figurado, no es en un lenguaje literal, no es que yo tenga perlas de esmeraldas en la boca o sí, o diamantes o no las tengo, son los dientes, a eso hace alusión. Acá podemos ver otros ejemplos. Las esmeraldas de su cara me miran fijamente. Estoy haciendo alusión a qué? A pues esmeraldas, que son ojos, o las piedras preciosas que son verdes, ¿sí? Entonces puede hacer alusión directamente a que a los ojos verdes. Se omite los ojos verdes y se reemplaza ¿por qué? Por esmeraldas, porque las esmeraldas por naturaleza son verdes. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, ¿sí? Entonces, término imaginario, hilos de plata. Término real, las canas, que es como fin de la juventud. Si se hace alusión a como esa temporalidad, ¿no? Profe, Dime, qué pena. tranqui. Para continuar con las participaciones. Nos dice Jimmy, en la Biblia todos los términos usados por Jesús eran una metáfora. Isabela, creo que él hablaba en parábolas, no en metáforas. Samuel nos dice que las parábolas no incluyen, las parábolas incluyen metáforas. Jimmy nos pone un ejemplo. En la calle había un perro muerto y todos lo miraron con... Bueno, y falta ahí la última palabra. Eh, perdón. Samuel, la parábola es una forma de relato. La metáfora es una herramienta que se puede usar en un texto o una conversación. Jimmy, con signos de repulsión, mientras que él dijo sus dientes son tan blancos como el color de las perlas. Es la continuación de lo del perro. Mm. Y Valentina nos dice, el símil se utiliza para establecer una comparación entre dos cosas, a diferencia de la figura de la metáfora. Los símiles apelan a elementos de relación como qué, cómo o cuál. Y listo. Muy bien. Em, hay una parábola, ya que ustedes están hablando de las parábolas. Parábola de la semilla. Esta parábola es muy, no sé, podríamos decir que metafórica. O sea, curiosamente lo que ustedes están, o por lo que ustedes están discutiendo es sí, o sea, y está muy bien lo que están diciendo. Sí, una cosa es la metáfora y una cosa es la parábola, pero quizá yo entienda un poco como que la semejanza que hacen entre parábola y metáfora, porque en esta parábola, ¿sí? Hay una metáfora muy, muy, muy fuerte incluida. Entonces, em, la voy a leer, a ver, y ustedes me dicen si encuentran metáfora en esta parábola.
Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuán ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. 13. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por las parábolas a la gente y sin las parábolas no les hablaba para que, pero es que acá no están completas. Ah, ya, es esta de la cizaña, listo. Esta de la cizaña. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra de buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pero, ¿qué me dicen al respecto? En estas del 37 al 40, ¿hay o no hay metáforas? ¿Qué me dicen? Todo el contexto es una parábola expresada por metáforas. Muy bien, sí. Sí, sí, hay metáforas, ¿cierto? Cuando dice el campo es el mundo, ¿cierto? ¿Sí ven? Cómo los equipara, nos ponen en equivalencia. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña, ¿sí? Que es como la mala hierba, son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, o sea, la cizaña, ¿no? La ciega es el fin del siglo, o sea, un panorama que del fin de los tiempos del mundo, no sé, de todo lo que pues se implica como el fin de la humanidad, ¿no? Y los segadores son los ángeles, o sea, los ángeles que recogen, ¿sí? Que se llevan al fruto, ¿no? Que son quienes, los hijos del reino, ¿no? De manera de cómo se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. O sea, si se dan cuenta, ¿no? Así como se coge en un cultivo y se arranca todo lo malo, feo, en el fin del siglo se va a acabar con todos los que hacen inequidad. O sea, está equiparando la cizaña como con un poder, ¿no? Que es malo, maligno y que hace mal. La inequidad es hacer el mal de manera consciente, ¿no? Em, entonces, muy bien, sí, o sea, por eso es que también yo entiendo eso de las parábolas. En las parábolas pueden haber metáforas, porque pues la parábola, que es un texto que nos deja como una enseñanza, pues nos va a dar una relación, ¿sí? Comparativa entre esa narración o esa historia que se cuenta y la enseñanza que se quiere transmitir. Dime. Mauricio nos pregunta que si se podría decir que es una metáfora de la creación y fin del mundo. Que si se podría decir que es una metáfora de la creación y el fin del mundo, esta parábola de la cizaña, Creo que sí. pues Sí, sí, mm, sí, señor. sí.
Sí, sí, pues del principio, no sé si del principio. Ah, pero sí, porque pues dice que la buena semilla, o sea, siempre la semilla es como un proceso de iniciación de una planta para que germine y crezca y se produzca fruto, ¿no? Entonces, podríamos sí entenderla como la creación y también la finalización de, porque es que también nos hablan del fin, ¿no? Cuando uno ciega y recoge. Entonces, sí, podría ser una relación de cosecha, ¿no? Y sembrar, cosechar. Ok, bueno, dos cositas más. La primera, Samuel está de acuerdo, dice que no cree que es el fin del mundo, pero sí de la vida y la muerte. Me perdí. Perdón. Ay, de la vida y la muerte de las personas. Isabel anteriormente nos decía que la parábola es más extensa y tiene una enseñanza moral y está compuesta de metáforas, por lo tanto es más simbólica. Bien, sí. Y ya, Sí, todos son válidas, o sea, las opiniones y los aportes que me están dando. Em, ya depende de la interpretación y eso es algo que pues quizá vamos a ver más adelante con la estética de la recepción, pero sí, o sea, si a ustedes les transmite eso, a mí también me da como al fin del mundo, ¿no? Porque pues así será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? Y los echarán en el horno de fuego. Pareciera como si fuera alusión al Armagedón, ¿no? Al fin del mundo. Entonces, el que tiene oídos para oír, que oiga, dice al final. Pues, pero también es como para el individuo, entonces no hay ningún problema en ese sentido. Lo importante es que ustedes identifiquen qué son las metáforas, ¿sí? Usadas dentro de una tipología específica, que en este caso es la del relato, ¿sí? Que, que es la parábola, ¿no? La parábola es una historia, ¿no? Pero que eh, como nos decían ahorita por ahí, una participación tiene un fin moral, ¿no? Entonces, el fin moral de esta parábola es esa, ¿no? Como que eh, de qué lado somos, ¿no? ¿De la cizaña o de la buena semilla que espera dar buen fruto? Entonces, muy bien, ya van entendiendo cuál es el símil, la metáfora y ya están, pues, no sé, apropiándose mejor de la significación de estos conceptos para, pues, usarlos o identificarlos en la comprensión de un texto que es lo más real cuando se enfrenten al IFEX. Entonces, muy bien. Esto acá también la metáfora, ¿no? Los hilos de plata se refiere a que a las canas. La plata como es, como plateada, blanca, eh, pero gris, no sé. Vamos a pasar a la prosopopeya, ya para pasar al otro tema. La prosopopeya tiene que ver con, pues, darle como animación a seres que no son animados y hacerlos como, darles cualidades humanas, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos de las fábulas, por ejemplo, eh, que los animales empezaban a hablar y eran personajes y nos enseñaban algo. Esas fábulas, pues los personajes eran animales, pero pues tenían cualidades humanas. Entonces lo mismo pasa con esto de la prosopopeya, pero entonces también en objetos, ¿sí? También en animales puede pasar, pero pues en resumen puede ser hasta un robot que no tenga incluso nada de humano y uno le esté dando cualidades humanas. Y yo creo que ustedes han visto películas que cumplen con esa función, ¿no? Que le dan al robot como la capacidad o la inteligencia artificial de como que no sé, la cualidad humana. No sé si han visto Her o no sé qué otras películas a ustedes se les ocurre, en las que como que la tecnología parte de que es algo creado por el humano, pero no es el humano, sin embargo busca de alguna manera esa humanidad. Em,
acá podemos encontrar un ejemplo que pues pasa o sea, acá uno le está atribuyendo estados de, pues, ánimo a los animales. Los bisontes vivían tranquilos, jugaban y reían, ¿sí? Entonces, pareciera como si, no sé, tuvieran ciertas conductas y comportamientos semejantes a los de los humanos. Más ejemplos de prosopopeya. Las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía, ¿sí? Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta de que dos grandes conceptos empiezan a ser como parte de una, o sea, son sujetos, ¿sí? Como que en qué momento los objetos empiezan a ser sujetos y empiezan a tener tras del hecho cualidades humanas que yo digo, oiga, pero ¿cómo es que las estrellas nos miran si no tienen ojos o cuáles son los ojos de las estrellas o no? O se refería más bien a que las estrellas estaban encima de ellos y estaban presenciando y siendo testigos de lo que estaba pasando. Y mientras la ciudad sonreía, pues la ciudad no tiene una boca, o una sonrisa, o sí, quizá más bien estaba refiriéndose a un estado de calma, de plenitud en la que la ciudad posiblemente estaba pasiva, no estaba activa como se acostumbran a hacer las ciudades que son no sé, por el tiempo inmediato, todo el mundo corriendo de lado a lado para llegar al trabajo, para llegar a la casa, el tráfico, sí, o sea, la ciudad no estaba así, sino estaba que sonriendo, estaba plena, estaba completa, de cierta manera como que no, no sé, no, el ambiente lo describe, uno podría hacer eso, ¿sí ven? A partir de eso, uno empieza a hacer el imaginario, porque es que uno no reemplaza la prosopopeya, también es algo muy metafórico si se dan cuenta, porque se está, o sea, atribuyendo cualidades humanas a objetos inanimados. Entonces, eso es más prosopopeya, pero cuando yo digo que es un poco metafórico es porque uno tiene que hacer la inferencia, ¿no? Uno tiene que hacer el significado que está oculto, ¿sí? Descodificarlo y desvelarlo, desocultarlo, ¿no? Mostrarlo. Entonces el auto se quejaba adolorido por los años, ¿sí? Entonces un auto que se quejaba adolorido, yo no creo que un auto pues se queje, pero posiblemente se le atribuye los quejambres a que a sonidos incómodos, posiblemente ya estaba tan viejo que tenía muchos sonidos que eran molestos y que ya evidenciaban que pues era un carro viejo. ¿Sí? Empieza el llanto de la guitarra, ¿no? Entonces ya una guitarra no es que llore o que tenga lágrimas, o pues que puede que sus lágrimas sean acordes o notas musicales y el llanto sea como ya las piezas enteras y compases que son tocados por esos acordes, ¿no? Entonces ya uno empieza a qué? A llenar de como relaciones, ¿no? ¿Cómo es que una guitarra va a tener la capacidad humana que tiene pues el humano para llorar, ¿no? Acá vemos otro ejemplo ya para finalizar. En el jardín del gigante baila el invierno, ¿no? Entonces, ¿cómo es que eh, en un jardín de un gigante baila el invierno? Uno tiene que hacerse una imagen, ¿no? Pero pues más allá de la imagen literal que representa, porque uno puede imaginarse un jardín y puede imaginarse un gigante. Y puede uno ahí decir, oiga, eh, pues el jardín es el invierno para el gigante, porque pues el gigante lo ve solamente como un pedazo de estación, ¿no? Recordemos que el invierno es una estación climática, entonces eh, está equiparando, ¿no? El tiempo que hay en el invierno, porque es un tiempo, ¿no? Eh, con un espacio que es ya un jardín, pero no es cualquier jardín, es el jardín de un gigante. Y que ese jardín baile, o sea,
en ese jardín baile el invierno, pues el invierno pareciera como si fuera un personaje, ¿no? Que también es igual de gigante. No sé qué piensan ustedes. Pero pues en ese sentido ya eso es lo que más o menos uno trata de pues mostrar con estas figuras retóricas. Sobre todo en esta prosopopeya, el lenguaje acá cambia porque pues es un objeto inanimado el que empieza a tener cualidades humanas. Acá es eh, en el jardín del gigante baila el invierno, ¿sí? ¿Cuál es el objeto inanimado? Pues podríamos decir que, eh, no sé, el jardín o el invierno. ¿Cuál es el objeto inanimado? Porque el invierno no sé si sea, pues, un objeto inanimado como tal. Podría no tener quizá cualidades, pero pues sí se manifiesta y tiene una forma, que es frío y que cae nieve, ¿no? Entonces, des en cuenta que uno tiene que hacer el ejercicio, ¿cierto? De análisis. Ya para pasar a la otra parte, em, que son obras literarias y latinoamericanas, espero que pues estas tres figuritas literarias hayan quedado claras. Pues vamos a hablar de un personaje que es muy representativo en el contexto latinoamericano que se llama Eduardo Galeano. Entonces, esta frasecita de Eduardo Galeano dice así: ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Em, pues, ¿quién fue Eduardo Galeano? Fue un escritor, sí, pero que más que pues escritor, porque ustedes se pueden dar cuenta ahí como las especificaciones de su escritura, fue periodista, cronista y ensayista. Entonces nació el 3 de septiembre de 1940 en Montevideo, él es uruguayo. Ella, lo que ven ahí son como las obras más representativas. Una de ellas pues es la primera y la última, fueron como las más importantes, ¿sí? Y también la trilogía, pero la que más conoce, por decirlo así, público es Las Venas Abiertas de América Latina, que fue escrita en 1971, y Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, en 1998. ¿Qué podemos decir de este autor? Que en su obra Las Venas Abiertas de América Latina retrata como que todo lo que pasó en el, entre comillas, descubrimiento de América, ¿no? Cuando vino España o Europa acá a la Nueva América. Entonces, lo que dice prácticamente ese ensayo histórico es que nosotros fuimos colonizados por mm, los españoles y pues los europeos en cierta medida, pero pues que esa identidad no nos pertenece, y que ya es hora de que el pueblo latinoamericano construya su propia identidad. Entonces por eso es que empieza a hacer como una crítica histórica a todos esos como que momentos en los que eh, América Latina pues ha perdido su identidad y la ha cedido ya totalmente a Europa, ¿no? A cambio quizá de, no sé, religión, espejos, todo el oro que se llevaron pues lo cambiamos nosotros por eso, por espejos. Em, entonces es eso, ¿no? Como que retomar la identidad que hay en América Latina y suplir esa necesidad de no estar mirando siempre al exterior para satisfacer nuestra identidad nacional, o, ¿sí? Porque es que nosotros miramos siempre hacia otras partes del mundo y no tenemos una identidad propia. Entonces, eso es lo que más recalca, que entre esa como mezcla y mestizaje que hubo entre Europa y América, ¿sí? Ya Latinoamérica tiene que ser protagonista y dejar a un lado ya quizá ese espíritu y ese comportamiento
de esclavitud y de sumisión que está siempre presente frente a otras culturas, ¿sí? Que pues vinieron acá y estaban desarrolladas tecnológicamente y por eso pues lograron quizá pues una colonización y toda pues un mestizaje y una esclavitud y un extractivismo, ¿no? Sacar todos los recursos de Latinoamérica para llevarlos a Europa. Por eso es que nosotros somos países de tercer mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Eduardo Galeano, no, ya no más, es hora de que el pueblo latinoamericano construya su identidad y empiece a deconstruir todos esos comportamientos que han sido sembrados por otra, otra cultura que pues no es la propia, no es la de nosotros. Entonces, en Patas Arriba, la Escuela del Mundo al Revés, ya lo que hace en esta obra es retratar la sociedad, cómo pues funciona, ¿no? Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta sociedad actual ve la discriminación, la vida indigna y la pobreza como algo bueno, ¿sí? Algo que es como la pornomiseria, ¿no? Como que poco a poco em, nos sentimos identificados como que y naturalizamos sobre todo esa serie de conductas xenófobas, racistas, de discriminación en cuanto a cualquier índole o cualquier diferencia humana, ¿sí? Nos acostumbramos a que la gente no tenga cómo comer, tenga una vida indigna, porque pues eso ya lo naturalizamos, ¿no? Y ya lo consideramos como algo normal, entonces si vemos a alguien pobre, entonces decimos que el que es pobre porque quiere y porque no ha buscado la manera de salir adelante, pero pues es evidente que hay una serie de elementos que hacen parte del ambiente que llevan al sujeto a esas condiciones y que muchas veces por más de que él quiera salir, no puede, porque pues no tiene cómo las condiciones, ¿no? No tiene los recursos, no tiene ni siquiera la formación y el conocimiento suficiente para llevarlo a cabo. Entonces, todo esto de pata arriba, la escuela del mundo al revés, retrata eso, cómo es que los valores están invertidos, ¿no? Y ya naturalizamos ciertos comportamientos y actitudes que son, pues, perjudiciales realmente para la humanidad y que aún así, pues, los consideramos parte de nuestra idiosincrasia. Como por decir, acá en Colombia eh, nos acostumbramos, o sea, yo no sé si en Colombia o en Bogotá sí es así, es la puntualidad. O sea, nosotros somos muy impuntuales. Vaya uno a ver si en Asia son así o en otra parte del mundo, ¿no? O sea, ahí como ya consideramos como cosas muy parte de nuestra cultura y las consideramos buenas, pero sabemos que en el fondo pues no nos hacen quedar bien frente a la demás, a las demás culturas, pero igual nos sentimos orgullosos, ¿no? Entonces, por eso es que ya después el mal, que es como vemos mal que luchar por una vida digna, el soñar, el amar, simplemente el hecho de esas tres cosas, manifestarlas en un plano material, ya se ven como negativas, como malas, como que está loco, ¿no? Usted va a soñar, quiere ser cantante, futbolista, quiere ser, ¿sí? No sé, lo que quiera usted imaginarse, pero sueñe, ¿sí? Entonces, siempre están los valores acá que invertidos y eso es lo que siempre está retratando constantemente en esta obra Eduardo Galeano, ¿no? En síntesis, pues podríamos entender como que estas dos obras es una crítica a lo que se presenta como lo verdadero, ¿no? O sea, las venas abiertas de América Latina es a un colectivo social, ¿no? O sea, es a un pueblo, sí, que sufrió una historia, pero que eso se manifiesta en los niveles más individuales de, pues, esta cultura
o la cultura latinoamericana, ¿cierto? Y esos comportamientos de sumisión y de esclavitud y de siempre estar como súbditos, ¿sí? Estar subordinados a otra cultura y verla como lo mejor y, sí, eso es como a lo que apunta, ¿no? Como que no lo cuestionemos, no lo veamos como verdadero, digo. Cuestionémoslo y más bien busquemos una identidad propia, ¿no? Que sepamos nosotros para dónde vamos, ¿sí? Y no estar siguiendo influencias externas, a pesar de que pues es evidente que todo nuestro estado históricamente ha estado consagrado pues a Estados Unidos y la deuda externa y toda la influencia que tiene ese país sobre Latinoamérica es grandísima. Entonces, pues es muy difícil luchar contra esos modelos porque si no más, ustedes se pueden dar cuenta, la ropa, la industria nacional, o sea, cuando sale más cara acá comprar ropa o zapatos, ¿sí? Que comprar ropa que traen acá los chinos o los americanos, ¿sí? Eso ya uno es muy difícil porque es que uno está consumiendo que cultura de otros países, de otra gente, y uno pierde identidad, ¿sí? Pero pues ya nos acostumbramos porque pues somos esa identidad, entonces somos Adidas, somos Nike, somos Reebok, y pues eso no tiene nada de malo. Antes si uno tiene la oportunidad de comprarse una de esas marcas, pues chévere, ¿sí? Pero ¿dónde queda la identidad, sí? ¿Dónde queda nuestra identidad como individuos, como personas? ¿Cuál es, cómo creo que nos representa como cultura? Tenemos una historia, unos antepasados. Entonces, eso es lo que toca retomar, ¿no? Y mientras que las venas apuntan a ese individuo rodeado de esa historia social que le acontece, ¿sí? Y del cual es reflejo, patas arriba, la escuela del mundo al revés, ya apunta es a esos reflejos de la sociedad, ¿no? En la sociedad en general y esos comportamientos que ya lo que son, se consideran como verdaderos ya son como buenos, son como malos, o sea, hay una transvalorización, ¿sí? De términos y ya lo positivo y lo negativo se intercambia. Entonces, por eso es que uno empieza que lo real se empieza a cuestionar como realmente es lo real, realmente es lo verdadero. Entonces acá vemos ya para hacer una frase de Eduardo Galeano que dice, la muerte acude aunque nadie la llame, no le hagas caso, ni siquiera escuche su silencio, sería un homenaje que ella no merece. Me aburre pensar en la muerte y sospecho que más aburrido será ser el centro de la fiesta fúnebre, mintiendo lo mucho que me duela abandonar este valle de lágrimas. Se lo escribió justo pues como antes de él morir. Y pues nada chicos, esto era pues la clase de hoy. No sé si tienen dudas, preguntas. Parece que no, profe. Espero pues les haya quedado claro, les haya gustado. Yo sé que pues en el poco tiempo que tenemos abordar todas pues las obras, unas dos obras de Eduardo Galeano pues es difícil. Pero pues acá se trata de mostrar como lo más relevante y lo más importante. Eso es como una pequeña invitación también a que si les interesa o les interesó el escritor, ¿sí? Vayan a las obras, las lean, las revisen, profundicen más en ellas y ya chicos, eso era pues lo que teníamos para hoy. Listo, profe, muchas gracias chicos por su asistencia. Eh, Recuerden que ya tenemos plazo para hoja de ruta hasta el 21 de abril, plataforma 25 de abril. Eh, y pues nada, chicos, nos vemos mañana nuevamente a las 6 de la tarde, ¿vale? Que tengan una feliz noche.
Y muchas gracias, profe. Bueno, a usted, Nicolás, y gracias a ustedes, chicos. Nos vemos mañana. Muchas gracias.